Estamos hablando, este año me he enfocado en lo que es la consagración y he estado mes a mes enfocando nuestra mente en ciertos aspectos de lo que es la consagración cristiana. Hoy voy a comenzar una nueva serie dentro de ese tema anual y quiero que lo veamos a través de la imagen de un faro. Un faro es una torre que ustedes van a encontrar en las costas, usualmente costas oceánicas o grandes lagos también. Acá, por ejemplo, en el lago Ontario hay varios lagos distribuidos en varios puntos y que esa torre en la punta, en la parte de arriba, tiene una luz. Ahora, no está ese faro allí de adorno para que le saquemos fotos o imágenes preciosas. No está el faro por sí mismo para ocupar un espacio, sino que está allí para guiar a los navegantes. En la oscuridad, el faro alumbra. En aquella persona o en cuanto a la persona que está perdido, el faro le marca dirección. Y para el navegante que está aterrado por las inclemencias a veces del tiempo que tiene que encarar, el faro le da esperanza, porque lo lleva o lo dirige a un buen puerto donde puede descansar y quedar confiado. Bueno, ¿saben una cosa? Así debe ser la iglesia. Y así tiene que ser cada una de nuestras vidas, la tuya y la mía también, y la de todo cristiano. Nuestros hogares, nuestras familias, como hemos estado viendo en la semana anterior, que cerramos una serie, y también todo lo que tiene que ver con el tema de la consagración es precisamente ser un faro en medio de un mundo a oscuras. Estamos viviendo tiempos muy complicados y nuestra misión como iglesia y como creyente no es vivir para nosotros mismos, sino para alumbrar, para guiar y para dar esperanza a los que están en oscuridad, llevando el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo en cada oportunidad que se nos presenta. Durante estas semanas que van a venir por delante tú juntos, porque vamos a analizar juntos las Escrituras, vamos a encender 4 faros. Uno, el faro del amor supremo, es decir, la misión comienza dando a Dios y al prójimo el amor que corresponde, amando a Dios y al prójimo. Después vamos a mirar el faro de la autoridad soberana, es decir, nos vamos a concentrar en no vamos a evangelizar en nuestro nombre, sino en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. La tercera exposición, el faro de la identidad redentora, porque somos embajadores en nombre de Cristo a este mundo. Y por último vamos a ver el faro de la esperanza viva, porque nosotros todos los creyentes convencidos de la salvación miramos hacia el futuro confiados totalmente en el regreso de nuestro bendito Señor Jesucristo por la iglesia. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a encender ese primer faro, que es el más fundamental de todos, y es el faro del amor supremo. Y para eso vamos a leer Marcos capítulo 12, y nos vamos a enfocar en los versículos 28 al 34. Marcos 12, versos 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ahora vamos a mirar bien de qué se trata eso, sabía que les había Jesús respondido bien a los fariseos, a los saduceos, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es,
Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, a saber, el escriba, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Padre, gracias otra vez por este registro que nos ayuda hoy a abrir la mente y poner nuestro corazón en la enseñanza que has querido dejar y que quieres dejar en todos nosotros. Así que bendice esta porción a nuestro bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los tiempos del Señor Jesucristo había muchos de los líderes religiosos, por no decir la totalidad, tal vez había un Nicodemo y algunas personas que tenían una actitud más sincera en cuanto a las cosas de Dios, pero en líneas generales, estos líderes religiosos gastaban más tiempo y más energía en trabarse en discusiones y polémicas vacías que en, tratar de aprender algo de la palabra de Dios. Es decir, lo que trataban era de ganar en los debates, a ver quién tenía la razón. Cuando en realidad, si hemos de debatir, es para poder ver si aprendemos o avanzamos en el conocimiento que tenemos o que estamos adquiriendo. Pero resulta que allí, en medio de toda esta gente que estaba teniendo polémica con Jesús, apareció, como dice ahí el verso 28, un escriba que escuchó cómo Jesús había respondido a los individuos que habían entrado en este debate. Y entonces, en medio de ese clima competitivo, observó que Jesucristo tenía una respuesta que no se comparaba con la que solían dar los religiosos, porque Jesús hablaba con una autoridad que no se encontraba en otras personas. Y entonces notamos que el Señor lo lleva a este escriba que le hace preguntas a lo que es más esencial, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y lo que me llama la atención, que después vamos a mirar, pero quiero que lo guardes ahora allí, es lo que le dice Jesús. Le dice: no estás lejos del reino de Dios. Esa es una frase que tiene un poder tremendo, pero que nos va a llamar a la reflexión. Repito, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y no se entusiasmen mucho con esa frase, porque dice algo bastante negativo. No estás lejos del reino de Dios. Ahora, yo quiero que te pongas a pensar en esto. Quizás una pregunta de tipo autorreflexivo, y es: ¿a qué distancia estás del reino? ¿Qué tan lejos estamos nosotros de ese reino del que nos habla el Señor Jesucristo? Porque cuidado, no se trata de pararnos en un púlpito o estar abajo del púlpito y oír hablar del reino de Dios. Cuando Jesucristo vino a hablar, no vino para que escuchemos acerca de un reino, sino que vino a hablar para que entremos a ese reino. Desafortunadamente, mucha gente escucha, así como en los tiempos de Jesús, hoy en la actualidad, hablar de un reino bendito, pero el tema no está en qué sabemos de ese reino, si estoy entrando o todavía me encuentro afuera, dependiendo, en fin, de nuestra condición o nuestra fe en cuanto a las cosas del Señor se refieren. Así que, invitar a otros a acercarse a Jesús implica no solamente que escuchen
los invitamos a acercarse a la luz, a ese faro encendido en el mundo en penumbras. ¿Pero para qué? Para que la gente ingrese en ese reino de Dios, el buen puerto donde hay descanso y donde hay esperanza. En los versículos 18 al 27, fíjense ahí en sus Biblias, un poco como para, conectarnos con lo que está pasando acá, qué era lo que estaba suscitándose. Encontramos a Marcos, que es el que escribió este evangelio, relatando una discusión teológica acerca de la resurrección de entre los muertos. Ahí estaban peleándose estas personas, los saduceos, que estaban alineados con el partido de sacerdotes en aquellos días, que formaban prácticamente la facción jerárquica de lo que era el pueblo, la sociedad judía. Ellos lo que hacían era negar la resurrección de entre los muertos. Pero resulta que existía otro partido religioso, que bien los conocemos ya, son los fariseos y los escribas, que siempre estaban en disputas con este otro partido de saduceos, porque ellos sí creían que había resurrección de los muertos. Así que estaban todo el tiempo gastando el tiempo y las fuerzas peleándose, entre otros temas, en esto de qué hacemos o cómo resolvemos el asunto de qué es lo que sucede después de este plano de existencia, cuando morimos y dejamos el mundo. Ahora, no se menciona ahí a los fariseos, ¿no? Uno puede después, con un poquito de ojo clínico, darse cuenta que no se mencionan. Usted va al verso 18 y ve que se mencionan a los saduceos, y luego en el verso 28, que leímos en la introducción, que se habla de los escribas. Ahora, yo especulo que tal vez había fariseos ahí también. No está el foco puesto allí, pero debido a la afinidad que existía entre los fariseos y los escribas en materia teológica, no me resulta raro que haya habido allí a lo menos algún fariseo. No lo puedo afirmar bíblicamente porque no se dice, el enfoque está entre los saduceos y los escribas. Pero repito que debido al concilio que había entre escribas y fariseos, no sería extraño que haya alguno por ahí, a lo menos escuchando de qué se trataba la discusión. Lo que vemos es que los que estaban envueltos en la polémica o en el debate eran los saduceos y los escribas mencionados ahí en los versos 18 y 28 del Evangelio. Ahora, resulta que no es que estas personas estaban discutiendo allí con Jesús en el medio porque estaban respetando, reconociendo la autoridad que tenía el Señor Jesucristo en materia teológica, sino que lo que estaban haciendo era tratando de buscar, como solían hacerlo, cualquier oportunidad para poder desacreditar a Jesucristo públicamente. Si ustedes se fijan en el versículo 13, dice, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen, a saber, a Jesús, en alguna cosa. Así que el propósito de ir a buscar a Jesús por parte de estos partidos religiosos era no porque estaban interesados en escuchar y aprender de Jesús, sino para ver si podían de alguna manera encontrarlo en alguna cosa y hacerlo quedar en ridículo en la arena pública, y de esa forma toda su propaganda religiosa, por ponerlo de una manera como lo veían ellos, se pueda terminar de una vez y continuar con el status quo. Lo mismo sucede en la actualidad. Hay una cantidad enorme, un contingente de personas que hoy utilizan incluso las redes sociales para entrar en polémica, no con el propósito de sentarse a escribir y aprender qué es lo que Dios tiene que decir, sino para desacreditar públicamente al Señor Jesucristo, su obra, la iglesia, el Evangelio. No terminó la polémica. Los hombres insisten todavía en ridiculizar el Evangelio y la persona de Jesucristo dentro de lo que es el marco de las discusiones sociales. Lo cierto es que Jesús
de una manera, pienso yo, a ver, Jesús era un caso serio, responde de una manera magistral y lo que hace es desmantelar, pero por completo, en una forma colosal, la posición rígida de los saduceos, diciendo, como cierra en el verso 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que vosotros, señores saduceos, mucho erráis. Y de una manera muy cuidadosa, muy respetuosa, les dice, ustedes no saben de lo que hablan. No me quiero explayar en eso ahora, es simplemente para darles un contexto. Quizás brevemente la respuesta de Jesús podemos decir que tiene un impacto triple, en este caso con esa respuesta. Por un lado, lo que está haciendo es desarmando del todo la teología de los saduceos. Por el otro lado, corrige la comprensión equivocada que tenían de las Escrituras. Y en tercer lugar, y lo que nos toca a todos nosotros, es que abre la verdadera puerta de la esperanza cristiana. La muerte no tiene la última palabra. Pablo, ¿se acuerdan cuando dijo que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Así que nosotros, los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, encontramos que no tenemos un Dios que se contenta con los que pasaron, los muertos, los que dejaron de existir, sino que es un Dios de vivos. Y eso es justamente donde está el fundamento de nuestra esperanza en cuanto a la resurrección. Y con esto, entonces, Jesús desmantelaba por completo esa discusión, esa polémica que se había presentado acá en cuanto al tema de la resurrección. Bueno, de repente, entonces, después de esa respuesta, aparece ese escriba que mencionan ahí, fíjense ustedes en el versículo 28, que estaba escuchando precisamente la discusión en donde estaban todos trabados y cambia totalmente la dirección del debate con una pregunta acerca del mandamiento más importante en la ley, que aparece al final del verso 28. Ahora atente, porque el cambio que llevó a cabo este escriba no está totalmente desvinculado con la discusión de los versos anteriores. Él quedó totalmente impactado con la respuesta que le dio Jesús a estos saduceos y vio que Jesús tenía autoridad en la respuesta, que tenía claridad cuando respondía y por encima de todo tenía además un dominio de las Sagradas Escrituras que no tenía par. No había competencia entre los eruditos. Noten, por ejemplo, la declaración al final del verso 34 que dice, después que respondió Jesús, ya ninguno osaba o se atrevía a preguntarle nada, porque sabían que en la polémica siempre salían. Recuerden, querían desacreditarlo y terminaban ellos desacreditados en base a la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el cambio del escriba refleja que este hombre había percibido algo que Jesús estaba por encima, pero lejos de las polémicas y los debates especulativos de los hombres, no solamente en los días de Jesucristo, sino en la actualidad también. Yo he escuchado cristianos a través de las redes trabándose en debates donde realmente los supuestos expertos en debates quedan ridiculizados cuando son sabiamente confrontados con las Sagradas Escrituras y ya no saben qué responder. Y muchas veces, cuando no tienen la altura intelectual para argumentar contra la palabra de Dios, entonces lo que hacen es echar mano de la violencia, la cancelación y todo tipo de marginación, porque no pueden responder sabiamente a lo que nos dicen las Escrituras. Bueno, lo mismo sucedía con Jesucristo y lo mismo sucede en la actualidad. Así que la disputa a veces entre los saduceos y los fariseos giraba en torno a temas polémicos que se usaban más para atrapar o ridiculizar al otro contrincante o la otra bandeja de la opinión, pero realmente no levantaba altura espiritual, no se acercaba a la gente más a lo que es la palabra de Dios. El escriba quizás, qué sé yo, ¿no? Probablemente cansado de ver estos debates estériles que no llevaban a ninguna parte, redirigió entonces la atención hacia lo que realmente importa, que cuál es al fin de cuentas el mandamiento más importante. ¿Qué es mayor que esta discusión estéril
que están teniendo estos hombres. ¿Cuál es el mandamiento mayor para la gente de Dios? O sea que su pregunta va a lo central de la fe y la esperanza, que es la obediencia, no lo especulativo. Hoy día yo a veces entro en las redes y se traban los supuestos hijos de Dios en polémicas que digo, pero ¿para qué sirve esto? Y no lo hacen porque, insisto, quieren aprender más y no simplemente para ridiculizar al que está del otro lado. Una pérdida de tiempo. El mundo se nos va cada vez más hondo en el pecado, las almas no escuchan el Evangelio, lo único que ven es cristianos peleándose y discutiéndose, como hacían los partidos religiosos en los tiempos del Señor Jesucristo. Así que, en resumidas cuentas, el escriba cambia de tema porque percibió en la persona de Jesús a alguien que respondía con absoluta autoridad y precisión. Y en lugar de seguir con una polémica sin sentido, lleva la conversación hacia lo esencial de la fe cristiana y de toda persona que tiene los ojos puestos en el Señor. Así que hay un contraste intencional, ahora yendo a Marcos, que es el que relata toda esta narración, de llevarnos de las discusiones que buscan atrapar a Jesús o ridiculizar el Evangelio a una pregunta que abre la puerta a la enseñanza central y superior, que es la del amor a Dios y el amor al prójimo. Y ese es el estandarte donde se debe mover la iglesia. El discípulo de Cristo debe amar a Dios y amar al prójimo. Es el lema, es lo que nos motiva a salir entonces a ser el faro encendido en medio de las tinieblas, para dirigir a los hombres a los pies de Cristo Jesús y no quedarse mirando afuera, sino entrar al reino de Dios. Muchos en tiempos de Jesucristo conocían la ley, pero no conocían el corazón de Dios en ella. Y de la misma manera en la actualidad tenemos mucha gente que conoce de teología y conoce de doctrinas, leen libros y estudian, pero no conocen el corazón de Dios en ello. No estoy diciendo que no debemos entender teología o hacer teología o estudiar doctrinas. Hay que hacerlo. La Biblia nos manda a hacer eso. Pero cuando se convierte en leer y estudiar letra rígida y no entender el corazón de Dios, no sirve para nada. Caemos exactamente en el fanatismo académico en el que habían caído los que disputaban inútilmente con la persona del Señor Jesucristo. De repente encuentro que hoy todo el mundo son doctores y expertos en la ley. Y discuten y se pelean, dividen la iglesia de Jesucristo, cuando el Señor nos da órdenes que debemos amarnos unos a otros y estar unidos. Y ahora que el tiempo de su regreso está más cerca, tanto más deberíamos estar unidos. Y sin embargo, hoy lo que vemos es una batalla campal, donde los cristianos, igual que los saduceos y los escribas, lo que hacían era poner una enorme grieta entre unos y otros en lugar de darnos las manos y dejar que Dios hable. Un maestro de la ley preguntó por lo mayor, buscando quizás una respuesta académica, como hacían estas personas, pero Jesús le da una respuesta que desarma su teología y apunta a su corazón. Y debería hacerlo con cada uno de nosotros. El amor es el núcleo de la misión. Es lo que nos lleva a nosotros a amar no solamente a Dios, pero amar también al prójimo. Y es por eso, por ese amor que nos motiva, ese amor a Dios, es que nos mueve a poder querer compartir, no a discutir, sino a compartir el Evangelio de Cristo para que las personas ingresen al reino de Dios. Ahora, resulta que ese amor no se trata solamente de un sentimiento como se promueve hoy. Hoy definimos el amor en términos sentimentales, algo pasajero que hoy se puede tener y mañana dejamos de tenerlo. A ver, terminé de hablar de la serie del matrimonio y he escuchado hasta el cansancio en mis años de personas que dicen se me acabó el amor. No, lo que se te acabó es tu enfoque correcto en lo que es el amor. No has trabajado, como dice la Biblia, en lo que es el amor. Y nosotros hoy no amamos a nuestros semejantes precisamente porque no le damos lugar a lo que tiene que decir la Escritura en lo tocante a lo que es el verdadero amor que impacta a la sociedad. Nosotros hablamos de amar a Dios, pero nos olvidamos que ese amor tiene que trasladarse al amor que tenemos por las demás personas.
Así que se trata de un acto, el amor bíblico, un acto de obediencia integral que envuelve mi mente, mi voluntad, mis sentimientos, todo mi ser. Eso es lo que describe Jesús cuando define lo que es el amor. Nos damos cuenta entonces que el escriba empezó a ver lo que muchos no veían y lo que muchos no ven. La luz del faro del amor supremo. Empezó a ver lo que otros estaban cegados por sus discusiones y fanatismos ideológicos. Ahora, resulta que a pesar de que comenzó a ver lo que otros no veían, sin embargo, le faltaba algo que es más importante todavía. Y es el hecho que no estás lejos del reino de Dios, dice el verso 34. O sea que, a ver, cuidado con esto, porque no se trata simplemente de asentir o de afirmar una verdad teológica. Jesús le dijo al joven, bueno, ¿sabes una cosa? La Biblia dice esto, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Eso es una afirmación teológica. No se puede refutar, no se puede cuestionar, es así, Dios es uno. Así que empezamos por una verdad teológica, pero cuidado con eso, porque no se trata simplemente de decir amén, ciertamente, eso está en la Biblia, eso es así. Porque los fariseos y los escribas y los saduceos también hacían afirmaciones teológicas y por eso se trababan en discusiones. El asunto es de si estamos dando el paso para ser introducidos al reino de Dios. Repito, podemos estar disertando teológicamente acerca del reino, pero ¿de qué me sirve eso si entro en una discusión estéril que no me abre la puerta para ingresar? Y en cambio quedarme afuera. Así que no se trata entonces de decir amén a estas cosas, sino de aplicar las enseñanzas bíblicas con el propósito de ser parte o miembro de ese reino de Dios. Una palabra clave que tal vez nos ayuda a formar un esqueleto de pensamiento en estos versículos 28 al 34 es la palabra acercándose, que aparece, la primera palabra que aparece en la traducción, su participio en el original, ¿no? Acercándose. Ahora, ¿acercándose para qué? ¿Ustedes se acercaron a Jesús? Y la pregunta, si lo hiciste, es ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito? Acercándonos con qué fin, ¿en qué radica o cuál es el beneficio en nosotros de acercarnos a la persona de Jesús? Cuando nosotros traemos a una persona a la iglesia, o cuando te sientas a tomar un café y comienzas a hablar a alguien del Evangelio y tratas de llevarlo a los pies de Jesús, habiéndole hablado, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Te has preguntado alguna vez para qué llevé a mi amigo a la iglesia? ¿O para qué le hablé del Evangelio? ¿Qué es lo que estás buscando con eso? Porque a veces hacemos algo porque se dice que tenemos que hacerlo, pero no tenemos claro cuál es la motivación y el objetivo de hacer lo que hacemos. ¿Te has preguntado alguna vez para qué está esta iglesia que cumple este año 60 años de existencia? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Cuál es el propósito de haber venido hoy a este lugar? Cuando salgas de este lugar y comiences a entrar en los quehaceres, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué distancia estás de Jesús? Porque podemos estar cerca de las personas a quienes queremos llevar a Jesús, pero todavía, aunque vamos en la dirección donde está Jesús, probablemente estemos lejos. ¿Acercarnos a qué? Bueno, hay tres cosas que vemos en estos versículos que responden a esa pregunta, acercándose. ¿Acercándose a qué? Y nosotros traídos, a ver, desde el punto de vista de la aplicación, es nosotros también con el escriba acercándonos a Jesús. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin de acercarme? ¿La curiosidad? ¿Trabarme en una discusión como hacían los religiosos? Bueno, número uno, acercándonos a escuchar a Jesús. Verso 28.
El escriba, contrariamente a lo que habían hecho los saduceos y los otros escribas compañeros suyos, porque está en plural en el verso 28, no era él solo, sino los otros, se acercaron a discutir. Entonces no se trata de ir a hacer planteamientos absurdos o estériles o vacíos, de simplemente hablar por discutir con el Señor o ridiculizarlo, ridiculizar su obra o su evangelio, sino de poder, escuchar qué tiene que decir. Así que no se trata de ganar argumentos, de ver quién es el que sabe más, o sentirme superior a los demás que entran en el plano de la discusión, o sentirme quizás más espiritual o aventajando a los otros. El acercarnos es para escuchar no las palabras de los charlatanes que discuten, sino para poder escuchar las palabras del faro encendido en este mundo, la luz del mundo que es nuestro bendito Señor y Salvador. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él es el faro encendido en la oscuridad. Y entonces el propósito del faro es traerme hacia Él. Y en este caso es para escuchar, eso es lo que hizo este joven. El escriba se acercó a escuchar qué tiene que decir, no lo que tienen que decir los fanáticos que estaban allí discutiendo en los versículos 18 en adelante. Y yo pensaba entonces, la misión comienza no con los pies, sino con el oído. Comienza escuchando a Jesús, no escuchando el grito ensordecedor de nuestras opiniones, los programas, las opiniones de otros o lo que yo creo, las tradiciones, de los que creen a veces que saben más de lo que realmente saben, que se llevan a todos los demás por delante, como hacían los religiosos en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora, no se trata entonces de que seamos oídos, sino que seamos humildes y nos acerquemos para oír a Jesús qué tiene que decir. Muchos fallan en ver la puerta del reino porque no escuchan primero a Jesucristo, la voz de llamada del Señor. El Señor que nos invita, que nos abre la puerta, no la voz de las tradiciones y las opiniones humanas o filosóficas o debates sin sentido que no nos llevan a ninguna parte. El discípulo en misión, y esto es introductorio a lo que estoy diciendo hoy, pero se postra primero a los pies de Jesús para escuchar antes que salir a hablar. Tú no puedes hablarle a nadie si primero, para decirle, mira, escucha a Jesús, si tú no lo escuchaste a él primero. Vivimos en un mundo lleno de hipocresía. Estamos todo el tiempo diciéndole a la gente cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, pero ¿y qué de nosotros? Estamos invitando a las personas a entrar al reino y nosotros nos quedamos afuera. ¿Escuchamos lo que tiene que decir Jesús? Nos acercamos para sentarnos en silencio y decir, habla que tu siervo escucha. No, hoy queremos ser escuchados. Repito, vuélquense a las redes y van a ver cuánta gente está dispuesta a escuchar. No todo el mundo se quiere expresar y todo el mundo sabe más que los demás. Y dejamos a Dios en silencio. Es por eso el mundo está donde está. Acercarnos a escuchar a Jesús. Segundo, acercarnos a amar a Dios y al prójimo. Versos 29 al 31. El escriba hace la pregunta con el propósito de escuchar qué tiene que decir Jesús en el verso 28. Es decir, quiere escuchar, oír primero a Jesús. Pero luego Jesús nos invita a considerar qué dice la Escritura en cuanto al amor. Y nos acercamos entonces a Jesús justamente para ser instruidos en este factor. Jesús le responde a la pregunta del escriba, no para que simplemente escuche, sino para que actúe acorde a lo que dice la palabra de Dios. El Señor le responde con el Shema. Está en Deuteronomio capítulo 6. Shema se llama porque en hebreo la primera palabra, oye, quiere decir, en hebreo es Shema, por eso se llama Shema, no es nada raro ahí. Pero lo primero que dice Jesús, como indiqué antes, es una afirmación teológica. No, eso nadie lo discutía. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, te diste cuenta que no dice, siendo que él está en medio de la discusión, de decirle a los escribas, oigan, saduceos,
Esta es la afirmación teológica. O que se dirija a los escribas y diga, y ustedes escribas, esta es la afirmación teológica. No, Señor. No dijo, oíd escribas, oíd fariseos. Dijo, oye Israel. Porque lo que tiene que decir el Señor, basado en las Escrituras, es para que sea oído por todos, no por un grupo selecto o una élite de intelectuales dentro del pueblo. Todo el pueblo tiene que escuchar esta verdad teológica. Hay un solo Dios. Y no solamente eso, pero no solamente tenemos que afirmar esa verdad teológica, pero ese único Dios es un Dios que debe ser amado. Y ahí es donde apunta al meollo del asunto el Señor Jesucristo. Porque sin duda que cuando afirmó, y el escriba lo hace, esa revelación teológica, el escriba inmediatamente como teólogo dice, bien has dicho, es así. Pero Jesús no está interesado en que le afirmen a él lo que dice la Escritura, porque Jesús lo sabe. Y ellos sabían perfectamente que esa verdad, esa declaración teológica es incuestionable. Pero Jesús va más allá y dice, bueno, si tú afirmas eso, que Dios es uno, ese Dios es un Dios que demanda ser amado, debe ser amado. No solamente creído. No cabe duda que los escribas y los fariseos creían en Dios y los saduceos lo mismo. Pero el tema acá no es creer, sino amar a ese Dios. Y hacerlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Está hablando, demandando una entrega total, indisoluble, indivisible. Está hablando de consagración absoluta a ese Dios. ¿Cuánta gente hoy en las iglesias decimos, ¿usted ama a Dios? Amén. A otros le decimos, ¿usted cree en Dios? Amén, claro que sí. Y los del centro también, lo mismo. ¿Lo demuestras eso? ¿Crees en Dios y lo amas con todo tu ser en una forma indivisible? Ahora, el amor al prójimo, note que Jesús no habla solo del amor de Dios, a Dios, pero el amor al prójimo fluye precisamente de ese amor a Dios. No puede existir sin el primero. Es decir, el amor al prójimo no lo vamos a poder tener si no tenemos amor por el Señor. Mire, les voy a dar unas estadísticas que son espeluznantes. Según la Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales, estadística que es avalada por la Organización de las Naciones Unidas, hicieron un cómputo que, como siempre indico, hay que tomarlo con cuidado porque a veces las estadísticas pueden ser un poquito complicadas y engañosas, ¿no? Ahí los números no son exactos o precisos, sino que se mueven en un balance porcentual. Pero lo que nos dicen estos estudios es que existieron alrededor de 14.500 conflictos mayores armados en un periodo de 5.000 a 5.500 años de historia. Ahora, mire bien lo que le estoy diciendo, o lo que nos dicen los que estudian esto. 14.500 conflictos. Para que su cerebro capte un poco la dimensión, estamos hablando de alrededor de 300 conflictos armados en un siglo. Y si quiere enfocar un poco más la atención, estamos hablando de alrededor de 3 conflictos armados por año. Desde el año 1946, periodo de la posguerra, hasta el presente se han suscitado 250 conflictos armados en este mundo. No estoy introduciendo la violencia urbana, la delincuencia de la calle, la violencia en los hogares y todo tipo de abusos que también es violencia, tal vez no violencia en un grado global, pero todavía sigue siendo violencia. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué razón la gente es violenta? ¿Por qué hay tanta violencia y la gente se mata uno a otros en este mundo? ¿Cómo es posible que vivamos en un mundo de violencia? Esta semana vimos la tragedia bochornosa de cómo se le pegó un balazo
a una persona, un cristiano, un hermano nuestro en la fe, que polemizaba en las universidades y una mente cruel, de un corazón oscuro, decidió subirse en un techo y disparar con un rifle de alto alcance y volarle casi la cabeza a este muchacho que lo mandó al otro mundo. ¿Cómo es posible que lleguemos a un punto tal de violencia? Y cuidado, porque hoy día tratamos de, exaltar algunos la violencia de este tipo, otros tratan de minimizarla, pero no es solamente la violencia que se comete con un arma de fuego, pero lo podemos hacer con las palabras, con el desprecio, el bullying. Hay una cantidad de maneras de ser violentos. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros somos violentos? ¿Por qué en las iglesias los hermanos se critican si se maltratan y se sacan el pellejo? Hoy en la escuela dominical se nos habló precisamente de ese tema, cuando los rumores y las cosas que se dan dentro de las iglesias es para destruir a la otra persona. Pero ¿por qué hay tanta violencia? La respuesta a eso es porque no aman a Dios. Los ingenieros sociales tratan de buscar una respuesta. Bueno, hay una sola respuesta. El asunto es que la gente no quiere escuchar la respuesta, pero la respuesta es: el hombre no ama a Dios. Por eso Jesús le dijo a este muchacho: hay que amar a Dios y amar al prójimo. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. El apóstol San Juan, él escribió 3 cartas aparte del Evangelio. Y en la primera de las cartas, hasta donde sabemos, tenemos en el canon 3 cartas escritas por este hombre. Y fíjense lo que dice este hombre: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, escucha esto, es mentiroso. Ojo, porque no dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano dice mentira. No dice, dijo una mentira, dice, es un mentiroso. Ahora, si tú te paras en las iglesias y preguntas a la banda izquierda, ¿aman a Dios? La gente dice, amén. El que realmente esté del Señor dice amén a esa pregunta. La banda derecha, amén. Y los que están en el centro también van a decir amén. Pero ¿podemos afirmar con toda seguridad que no tengo absolutamente nada contra mi hermano? Y ahí seguramente la iglesia guarda silencio. Bueno, ese silencio está diciendo a los gritos que el amén es una mentira, que no amamos a Dios. Ahora, noten que el apóstol acá, que es el apóstol de Jesucristo, y que escuchó al Señor enseñar estas cosas, no está diciendo es un mentiroso, es decir, no se está refiriendo a un asunto puntual. Es decir, el haber dicho que amo a Dios pero no amo a mi prójimo, he dicho una mentira. No, está diciendo tu condición. Está declarando qué somos. Es decir, Juan lo que describe es una absoluta hipocresía. Una persona que se identifica como algo o alguien, pero es totalmente lo opuesto, es una farsa. Eso eran los escribas, los saduceos, los fariseos, que ellos se mostraban piadosos, que realmente amaban a Dios, traían sacrificios, se dedicaban al culto. Eran los que, según el conocimiento de la ley, dirigían o encaminaban a los ciegos, pero sus luces estaban apagadas. Eran faros sin luz. Una verdadera mentira, un fraude. Y creo que hoy estamos viendo una neoiglesia, no la iglesia de Cristo, sino una neoiglesia que ha aparecido por allí ahora y que ha permeado la sociedad y que son faros sin luz. Una mentira, una total mentira. ¿Por qué es mentiroso, según Juan? Dice el verso 20, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pablo está haciendo un razonamiento lógico. Pero si no te puedes poner de acuerdo con la persona que ves allí adelante tuyo, ¿cómo vas a tener acuerdo con lo que no puedes palpar o ver?
Es totalmente incongruente. Por lo tanto, estás haciendo una declaración de boca nada más, ¿sí? Yo amo a Dios, pero tu vida entera es una mentira, porque si lo amaras a Dios, que no lo ves, tendrías que amar a la criatura de Dios que la ves, está delante tuyo. Y ni siquiera hacemos el esfuerzo de amar. Por eso tanta violencia en este mundo. Y entonces en el verso 21 nos dice este hombre, y nosotros tenemos este mandamiento de él, es decir, del Señor Jesucristo. Así que, a ver, Juan no está diciendo algo distinto a lo que les enseñó Jesús. Lo que está diciendo en esta sección, en este pasaje donde cita esta enseñanza de amar a Dios y amar al prójimo. Ahora Juan, habiendo escuchado a su maestro, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que ese amor que nosotros declaramos a Dios se tiene que demostrar en acción, no solamente en palabras. El amén está de más si no lo vivimos. El discípulo en misión, llevado esto al plano de la misión cristiana, no se mueve por programas o actividades. Se mueve por amor obediente a Dios y al prójimo. Y utiliza las actividades para ejercitar ese amor. Hoy lo que vemos es que se paran en las esquinas, y no digo que no se haga, con los megáfonos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque es un programa o una actividad de la iglesia. Pero después cuando hace calor se están desquiciados diciendo ¿qué estoy haciendo acá? Me aburre esto de pararme en una esquina a hablar con alguien o hablar con una persona. Y la verdad es que vamos porque el programa me lleva a hacerlo, pero no porque me impulsa el amor a Dios y el amor al prójimo. No me interesa su alma. Me interesa el programa de la iglesia, pero no el alma del perdido. Y es porque tu amor no está puesto en el lugar correcto. No amas a Dios. Quieres a Dios, pero no lo amas. La forma en que Jesucristo dice que tiene que ser un amor absoluto, de entrega total. Mi vida te pertenece, mi voz te pertenece, todo lo que soy, lo que hago, te pertenece. Eso es amor y consagración. Acercarnos para escuchar a Jesús, acercarnos para amar a Dios y al prójimo. Número 3, acercarnos a la verdad de la misión, versos 32 al 34. El escriba reconoce que amar es más que rituales y ceremoniales como practicaban los religiosos de la época, ¿no? Pero entonces Jesús le dice, no sabes que no estás lejos del reino de Dios. Y ojo con esa declaración, porque estar cerca no significa estar dentro. A veces nosotros pensamos que porque estoy cerca ya está arreglado el asunto. No, Señor, no. Jesús le está diciendo a este joven, estás cerca pero te falta. No se trata de estar a la distancia. Estar cerca no es suficiente, hay que entrar al reino de Dios. Y tenemos que inculcar que la gente entre a ese reino de Dios, no que se acerquen. Ven a la iglesia. Bueno, la iglesia no te salva. Por más grande que sea y tan buena que sea en doctrina o lo que sea, no te salva. La iglesia no te puede meter en el reino. Escuché una vez una predicadora que ya esto es locura diabólica, ¿no? Decía, a punta de dólar te meto en el cielo, decía una desfachatada. Esa es la mentalidad que tenemos ahora, que puedo entrar al reino de Dios por medio de, no sé, articulaciones humanas. No, Señor. ¿Cómo se entra? Jesús dijo en Juan, yo soy la puerta, yo soy el camino. Entonces es exclusivamente a través de la persona de este Cristo que habían llamado para entrar en un debate absurdo, estéril, que no llevaba a nadie a ninguna parte. Y Jesús lo que quiere es rescatar a alguno que escuche para no simplemente hablar de cosas teológicas, sino introducirlo al reino de Dios. Hermano, el discípulo en misión debe entender y entiende que no está llevando a las masas una religión, sino que está llevando un reino. ¿Entiendes eso? No estamos llevando un método evangelístico, estamos llevando nada más ni nada menos que un reino a los perdidos. Y que entrar en ese reino es por la pura gracia de Dios.
no por los méritos o por las obras de los hombres o cuánto conocimiento abarajan en discusiones doctrinales o teológicas. Jesús lo que estaba haciendo entonces es invitando a toda esta gente que discutía con él, que lo escuchaban y que lo seguían a veces por todas partes, estos intelectuales y también la audiencia que a veces se juntaba para escucharlos. Así que lo que el Señor quería era no que se queden cerca o a la distancia, sino que se dejen introducir por el Señor al reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo inauguró su predicación pública, les llamaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba eso para que tú no solo te acerques, sino el reino se acercó, es la oferta de Dios, pero nos está invitando a entrar a ese lugar, no a quedarte afuera. Al fin este escriba comenzó a ver lo que otros no veían. Pero responder con sabiduría, entonces nos damos cuenta que no implica que ya es partícipe de ese reino. Hay que entrar en él para disfrutar de los beneficios eternos. Iglesia, no dejes a la gente afuera. Ve e invítalos a entrar, no a la iglesia, sino al reino de Dios, para la gloria de nuestro bendito Salvador. Ese es el todo de la misión. Ese es el todo de tu existencia aquí en este plano. Tú estás vivo hoy como un hijo de Dios para hablarle a las personas de ese reino, invitar a la gente a entrar a ese reino. El Señor los va a traer a la iglesia, pero no eres tú el enviado a traer gente a la iglesia, a llenar un edificio, sino a invitar a las personas a venir a la puerta de acceso al reino que es nuestro bendito Señor y Salvador, que en esa cruenta cruz daba su vida para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Comenzando a ver lo que muchos no ven. Uno, la misión entonces comienza oyendo a Jesús. Segundo, la misión se mueve, pero se mueve por amor a Dios y amor al prójimo. Y tercero, la misión apunta directamente al reino de Dios en Cristo Jesús. O sea que el discípulo entonces en misión no es simplemente cumplir, sino vivir en el amor de Dios y amor por nuestros semejantes y extender ese amor de Dios a todo el mundo que hoy está perdido y arruinado. Así que el escriba se acercó, oyó, pero antes de amar y de obedecer hay que escuchar la voz de Jesús. Y luego en el plano de la misión, bueno, esa misión comienza con el oír la palabra de Dios, no con activismo, no con polémicas o discusiones y debates estériles, sino escuchando qué tiene que decir Jesús acerca de estas cosas. En definitiva, y ya con esto tengo que ir, a ver, viendo si cerramos, ¿no? Hermano, un faro se puede ver de lejos. Me gusta sacar fotos y he sacado fotos de faros. Y aún así, aunque al faro tú lo puedes ver a la distancia, sin embargo, el hecho de que lo puedas ver no significa que puedes salvar al navegante que se niega a navegar en la dirección donde está ese faro. Es como si, quisiéramos que por arte de magia, al mirar el faro ya estoy en el puerto, anclado y descansando. Ver la luz no es lo mismo que entrar en el puerto seguro. Cuando Jesús le dice a este joven, no estás lejos del reino de Dios, es como si le dijera, mira, estás viendo la luz, pero todavía no entraste en la seguridad de ese puerto. Navega hacia mí, acércate a mí, no te quedes a la distancia. El faro del amor supremo ya está encendido y nos alumbra hoy para ver lo esencial de la fe, el amor a Dios y el amor al prójimo, algo que no vemos en la sociedad en la que vivimos. Nos marca la dirección de la misión, llevar a otros a los pies de Cristo Jesús, que es el único acceso al reino de Dios. Tú no eres la puerta, la iglesia no es la puerta, los métodos no son la puerta, es Cristo la puerta para entrar a dicho reino.
y además nos da esperanza en medio de la oscuridad. Hay un reino abierto para entrar. Pero sin embargo el faro no sirve absolutamente para nada si solamente contemplamos desde lejos. Lo que tenemos que hacer es responder a la luz. Y el discípulo real de Cristo Jesús no es un hombre que le habla a la gente para que se acerquen simplemente, sino para entrar a la invitación de nuestro soberano Señor. No basta con ver el faro a la distancia. Tienes que acercarte a Él. Tienes que acercarte a la luz del mundo. El faro que Dios encendió en esta humanidad para darnos amor, descanso y esperanza. La pregunta que nos deja este pasaje es clara. ¿Estás viendo el faro a la distancia? ¿O estamos siguiendo su luz para llegar a nuestro puerto seguro donde vamos a descansar? Espero que esto, hermano querido, esto es una introducción de lo que voy a hablar las semanas que vienen, nos motive entonces a reenfocar qué papel jugamos nosotros hoy. En esta iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en el vecindario donde vives. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estamos ahí? Esta gente, los religiosos, pensaba que estaban para ofrecer sacrificios a Dios, enseñar la ley, ser expertos y discutir con discusiones y polémicas estériles que no salvaban absolutamente a nadie. Y el joven, escuchando a Jesús, sí, se aproximó, estaba más cerca que antes, pero nada de eso salva. Nosotros hoy tenemos que ser discípulos que salimos al mundo para dirigir a las personas a contemplar ese faro encendido y que las personas vayan y anclen sus vidas en ese lugar seguro y entrar al reino de Dios. Desde fuera o en las mismas puertas no implica que somos salvos. Hay que entrar. Y eso es lo que Jesús vino a predicar y eso es lo que tenemos que predicar nosotros como iglesia y lo que tenemos que predicar nosotros como discípulos del Señor. Tenemos que llevar a las personas a los pies de la puerta para que puedan ingresar al reino de nuestro bendito Dios. Así que espero que podamos sacar algo de este incidente y podamos entonces cumplir la misión, que es ser faros encendidos en el mundo en tinieblas. Y eso es parte de lo que es la misión cristiana, algo que la iglesia debe volver a retomar otra vez porque hemos perdido el rumbo. Y una evidencia de eso es la violencia que hay en este mundo, de la cual fuimos testigos esta semana, donde se quitó la vida de un hermano fiel al Señor, Charlie Kirk, que dejó una esposa viuda, 2 criaturas y el dolor anclado en el alma de aquellos que cierran la boca cuando este muchacho abría la boca para predicar el Evangelio de Cristo, dirigir las almas, no solamente hablar y discutir de polémica, sino introducirlos al reino de amor y esperanza, que es el reino de Dios. Ojalá que podamos hacer eso nosotros y no quedarnos simplemente como espectadores afuera. Padre, gracias te damos por este incidente que preservaste en una forma providencial de lo que captó Marcos de aquel episodio y que nos sirve a nosotros para pensar un poquito acerca de lo que es la misión. Cristo tenía una misión clara. El escriba estaba allí discutiendo asuntos polémicos junto con sus compañeros, pero al fin el Señor le mostró la importancia de amar a Dios y preocuparse por el prójimo, cosa que los religiosos no hacían. Ayúdanos a nosotros a hacer eso, Señor, a amar sinceramente, porque de lo contrario somos una mentira, somos una farsa. Ayúdanos a amarte con todo el corazón y nuestras fuerzas. Y entonces eso dará resultados favorables en cuanto al trato común. Empezaremos a amar más a nuestro prójimo porque te amamos a ti completamente y podremos entonces llevar a las personas a esa luz del mundo donde se nos da la entrada al reino eterno de Cristo Jesús. Así que, Señor, ayúdanos en esta serie que comenzamos hoy y ayúdanos a ser verdaderos discipuladores de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.